compañera me acusó falsamente en el trabajo creyendo que nadie la contradiría, pero su versión empezó a desmoronarse cuando tuvo que dar detalles. La acusación no llegó como un golpe, sino como un rumor que empezó a repetirse demasiado rápido. Me llamo Javier, tengo 34 años y trabajo desde hace casi una década en la misma empresa. No soy una persona conflictiva ni llamativa. Siempre he mantenido mi vida separada del trabajo, justamente porque aprendí temprano que la reputación no se construye con palabras, sino con constancia. Por eso, cuando empecé a notar maradas raras en la oficina, supe que algo estaba mal incluso antes de saber qué era. No fue un jefe quien me llamó primero. Fue un compañero. Oye, ¿todo bien?, me preguntó en voz baja, como si decirlo en voz normal fuera peligroso. Sí, respondí. ¿Por qué? Dudó. Nada. Solo, cuídate. Ese fue el primer aviso. 2 horas después, Recursos Humanos me pidió que pasara por su oficina. El tono fue formal, neutro, demasiado correcto para ser casual. Cuando entré, había 2 personas sentadas. Una de ellas era Laura. No éramos amigos, tampoco enemigos. Habíamos trabajado juntos en un proyecto meses atrás. Profesional, correcto, sin nada fuera de lugar. Por eso, verla ahí no me alarmó de inmediato. Lo que sí me alarmó fue su expresión contenida, casi ensayada. Javier, dijo la representante de RR. Estamos recibiendo una denuncia que debemos investigar. No levanté la voz. No interrumpí. Escuché. Laura me había acusado de comportamiento inapropiado. No dio detalles explícitos al principio. Habló de incomodidad, de insinuaciones, de comentarios que la hicieron sentir vulnerable. Todo envuelto en un lenguaje cuidadosamente ambiguo. Yo no reaccioné. No porque no me importara, sino porque entendí algo de inmediato. Esa acusación estaba diseñada para no necesitar pruebas. ¿Cuándo ocurrió esto?, pregunté con calma. Laura dudó apenas un segundo. En varias ocasiones, respondió. No fue una sola vez. Anoté mentalmente esa respuesta. Era demasiado amplia. Demasiado conveniente. ¿Hay mensajes, testigos, algo concreto?, pregunté. La representante de RR. Intervino. Estamos en una etapa inicial, dijo. Por ahora necesitamos tu versión. Asentí. Mi versión es simple, respondí. Eso nunca ocurrió. Laura bajó la mirada. No lloró. No se alteró. Eso también era parte del guión. La reunión terminó con una frase que se repetiría muchas veces en las semanas siguientes. Hasta que esto se aclare, te pedimos discreción. Discreción. Esa palabra que, en estos casos, solo aplica a uno de los lados. Salí de la oficina con la sensación exacta de saber que algo grave acababa de empezar. No porque fuera culpable, sino porque sabía cómo funcionan estas situaciones. La duda se instala antes que la verdad. Ese mismo día, mi nombre empezó a circular con cuidado. Nadie decía nada directamente, pero el ambiente cambió. Conversaciones que se detenían cuando yo llegaba. Correos más fríos. Reuniones donde ya no me incluían automáticamente. No me defendí en público. No porque no pudiera, sino porque defenderse sin estrategia es regalar errores. Esa noche llamé a mi hermano. Abogado. No especialista en esto, pero lo suficientemente frío como para hacer la pregunta correcta. ¿Hiciste algo que pueda ser interpretado así?, me preguntó. No, respondí sin dudar. Ni una vez. Entonces no hables de más, dijo. Observa. Guarda todo. Cada correo. Cada horario. Cada detalle. Eso hice. Revisé mis mensajes. Nada. Correos profesionales. Reuniones registradas. Horarios claros. Mi trabajo siempre había sido público, en equipo, en espacios abiertos. Laura y yo rara vez habíamos estado a solas. Y entonces entendí el verdadero problema. Ella sabía eso. Sabía que no había pruebas, pero también sabía que no las necesitaba. Sabía que bastaba con plantar la duda. Sabía que el silencio inicial me jugaría en contra. Sabía que la gente llenaría los vacíos con sospecha. Pero también había subestimado algo. Yo no tenía prisa. Mientras ella hablaba, yo empecé a reconstruir el contexto. Fechas, proyectos, personas presentes, registros de acceso, cámaras, testigos indirectos, todo lo que no grita, pero permanece. No iba a reaccionar emocionalmente. No iba a exponerla. No iba a suplicar que me creyeran. Iba a hacer algo mucho más peligroso para una mentira, dejarla avanzar. Porque cuando alguien acusa falsamente confiando en que nadie lo contradiga, comete siempre el mismo error, te empieza a ampliar la historia. Y toda historia falsa, cuando crece, se contradice sola. Y yo estaba dispuesto a esperar el momento exacto en que eso ocurriera. La acusación no se detuvo. Al contrario, empezó a tomar forma. Una semana después de la primera reunión, Recursos Humanos me volvió a citar. Esta vez, el tono había cambiado. Ya no era etapa inicial. Era proceso. Laura había ampliado su versión. Ahora ya no hablaba solo de incomodidad. Hablaba de insistencia. De maradas prolongadas. De un comentario que, según ella, la hizo sentir expuesta. Seguía sin fechas exactas, pero el relato ya tenía intención. ¿Recuerdas haber dicho algo así?,
Me preguntaron. No respondí. Y sé que no ocurrió. No levanté la voz. No golpeé la mesa. Pero empecé a notar algo en mí, una tensión constante, como si mi cuerpo estuviera siempre esperando el siguiente ataque. Esa misma tarde, mi jefe me pidió hablar a solas. Javier, me dijo, con incomodidad evidente. Esto nos pone en una situación difícil. No dijo, te creemos. Tampoco dijo, no te creemos. Dijo lo que dicen todos cuando quieren cubrirse. Necesitamos que colabores y mantengas un perfil bajo. Perfil bajo. Otra vez. Empezaron a apartarme de proyectos importantes. No oficialmente, pero de forma práctica. Reuniones a las que antes asistía ahora se resolvían por correo. Decisiones en las que tenía peso pasaron a otros. No me suspendieron. No me despidieron. Hicieron algo peor, me volvieron invisible. En casa, el silencio empezó a pesar. Llegaba cansado, no físicamente, sino mentalmente. Dormía mal. Me despertaba repasando conversaciones que nunca ocurrieron, buscando errores inexistentes. Empecé a dudar de cosas básicas, mi tono, mis gestos, mis palabras pasadas. Eso es lo que no te dicen de una acusación falsa, no solo te defiende del mundo, te obliga a defenderte de ti mismo. Una noche, frente al espejo, me pregunté algo que nunca pensé que me preguntaría. ¿Y si alguien más puede creer esto porque yo hice algo mal sin darme cuenta? La respuesta racional era no. Pero la duda ya estaba instalada. Y la duda desgasta más que la culpa. Mis amigos notaron el cambio. Yo dejé de salir, de contestar mensajes, de reírme con facilidad. No quería explicar nada, pero tampoco podía fingir normalidad. Mi hermano volvió a llamarme. Te estás cerrando, me dijo. Eso es lo que una acusación así busca. No puedo hablar de esto sin sentir que me estoy justificando, respondí. No hables, dijo. Documenta. Respira. No te defiendas emocionalmente. Defiéndete con hechos. Pero los hechos tardan. Y el desgaste es inmediato. Laura, mientras tanto, parecía cómoda. No me miraba en los pasillos. Evitaba el contacto visual, como si yo fuera una sombra. Su relato empezaba a circular más allá de recursos humanos. No con nombres, pero con insinuaciones. Un compañero dejó caer un comentario en el café. Hay cosas que uno no ve venir de la gente. No me miró. No hizo falta. Ahí fue cuando entré en modo defensivo real. No hacia afuera, sino hacia adentro. Dejé de hablar más de lo necesario. Medía cada palabra. Cada correo lo escribía 2 veces. Cada reunión la pedía por escrito. Empecé a registrar absolutamente todo. Horarios de entrada y salida. Personas presentes en cada reunión. Correos reenviados a una carpeta personal. Salisatos confirmadas por escrito. Incluso activé el registro de ubicación del teléfono. No porque creyera que lo necesitaría todo, sino porque no podía permitirme otro ataque. Una noche, revisando el calendario de meses atrás, noté algo. Una de las situaciones que Laura había mencionado vagamente no cuadraba. Ese día yo no estaba en la oficina. Estaba en un curso externo. Había registro, lista de asistencia, correos de confirmación. No sonreí, no sentí alivio. Sentí algo más peligroso, claridad. La acusación seguía viva. Yo estaba emocionalmente agotado, a la defensiva, más solo de lo que había estado en años. Pero ya no estaba desorientado. Ella había empezado a fijar hechos, fechas implícitas, contextos. Y eso era exactamente lo que una mentira no puede sostener por mucho tiempo. Yo podía caer emocionalmente, podía sentirme hundido, podía dudar en privado. Pero mientras tanto, la estructura de su historia empezaba a mostrar grietas. Y cuando una acusación falsa entra en esa fase, el resultado ya no depende de quién grite más fuerte, sino de quien tenga la paciencia de esperar el momento correcto. Yo ya no buscaba que me creyeran. Buscaba que ella se expusiera sola. La acusación dejó de ser un murmullo interno cuando llegó el correo. Asunto, citación formal, proceso interno de investigación. No lo abrí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla varios minutos, como si retrasar ese gesto pudiera cambiar algo. No tenía miedo de lo que decía, sino de lo que implicaba. La historia de Laura ya no era solo una versión emocional, ahora tenía estructura administrativa. Eso la obligaba a algo que hasta ese momento había evitado, precisión. En la reunión estaban las mismas personas, pero el ambiente era distinto. Había un protocolo, un orden, un documento impreso frente a cada uno. La representante de RRHH empezó a leer. Laura ahora hablaba de 3 situaciones concretas. No usó fechas exactas, pero sí semanas. No dio horas, pero sí contextos. Reuniones, pasillos, un comentario supuestamente hecho después de una entrega de proyecto. Yo escuché sin interrumpir. Tomé notas, no para responder de inmediato, sino para verificar después. Cuando terminaron, me dieron la palabra. Responderé por partes, dije. Pero necesitaré tiempo para entregar documentación. Asintieron. Eso era normal. Eso era razonable. Laura me miró por primera vez en semanas. No con miedo, con algo más parecido a impaciencia. Como si esperara que yo explotara, que negara todo con indignación, que cometiera un error emocional. No lo hice.
Esa noche no dormí. No por ansiedad, sino por concentración. Revisé calendarios, correos, registros. Crucé información con una frialdad que no sabía que tenía. Primera situación, la semana que ella mencionaba. Yo había trabajado desde casa 3 días completos. Correos enviados desde IP registrada. Reuniones por videollamada grabadas. Segunda situación, la supuesta conversación posterior a un proyecto. Ese día, el proyecto se cerró en una reunión grupal de 11 personas, en una sala con cámara y acta firmada. Yo salí antes que ella. Hay registro de acceso. Tercera situación, el comentario incómodo. Según ella, ocurrió en un pasillo después de una reunión privada. El problema era simple, esa reunión nunca fue privada. Había 3 personas más. Y una de ellas era conocida por documentar todo. No sentí euforia. Sentí algo más sobrio, equilibrio. Pero emocionalmente, yo seguía mal. La carga de semanas bajo sospecha no se borra con una carpeta de pruebas. Seguía despertándome cansado. Seguía evitando conversaciones innecesarias. Seguía midiendo cada gesto, incluso fuera del trabajo. La diferencia era que ya no estaba a la deriva. Entregué mi documentación 3 días después. Ordenada. Cronológica. Sin adjetivos. Sin acusaciones contra ella. Solo hechos. La representante de RR. Tardó más de lo habitual en responder. Cuando finalmente lo hizo, fue con otra citación. Esta vez, Laura llegó distinta. No nerviosa, tensa. Le pidieron que aclarara algunos puntos. Pequeños. Detalles. Nada agresivo. Solo preguntas que cualquier historia real puede responder sin esfuerzo. ¿Puede precisar la fecha aproximada? ¿Quiénes estaban presentes? ¿Recuerda si hubo correos posteriores a esa conversación? Laura empezó a hablar más de lo necesario. Ahí lo vi con claridad, estaba intentando ajustar la historia en tiempo real. Cambió una semana por quizá fue antes. Un pasillo por una zona común. Una conversación directa por la sensación que le quedó. Eso no es raro en alguien nervioso. Lo que sí es raro es que esos cambios empeoraban su relato, no lo reforzaban. Cuando terminó, la representante cerró la sesión con una frase distinta a las anteriores. Necesitaremos revisar esto con más detenimiento. Por primera vez, no me pidieron perfil bajo. No me pidieron paciencia. No me pidieron silencio. Solo me pidieron que esperara. Salí de la oficina y sentí algo que no había sentido en semanas. El peso no estaba solo sobre mí. Pero el desgaste emocional seguía ahí. Esa noche me derrumbé de una forma silenciosa. No lloré. Me senté en el sofá y me quedé mirando la pared durante horas, procesando todo lo que había perdido sin haber hecho nada. Tranquilidad, confianza, rutina. No quería venganza. No quería humillarla. Quería algo mucho más básico, que la mentira dejara de respirar. 2 días después, recibí una llamada inesperada. No era RR. Era uno de los compañeros mencionados indirectamente en la historia de Laura. Javier, me dijo. Me llamaron para preguntar por una reunión que, según ella, fue privada. Respiré hondo. No lo fue, respondí. Tú estabas ahí. Lo sé, dijo. Y se los dije. Colgué y me quedé sentado en silencio. No sonreí. No celebré. Porque entendí algo importante, el karma no siempre llega como castigo inmediato. A veces llega como retirada de apoyo. Y Laura empezaba a quedarse sola. La resolución no llegó con un anuncio dramático ni con una disculpa pública. Llegó como suelen llegar las cosas importantes en el mundo real, con un correo breve y una reunión sobria. Asunto, conclusión del proceso interno. Cuando entré a la sala, Laura ya no estaba. Solo la representante de recursos humanos y un directivo que nunca antes había participado. Eso ya decía mucho. Gracias por venir, Javier, dijo ella. Hemos concluido la investigación. No usó audios. No se ha encontrado evidencia que respalde la acusación presentada contra ti. Asentí. No sentí alivio inmediato. Lo que sentí fue cansancio acumulado. Además, continuó, se identificaron inconsistencias graves en el relato original y en las ampliaciones posteriores. Inconsistencias graves. Esa fue la frase exacta. No pregunté qué pasaría con Laura. No lo hice porque entendí algo en ese momento. Cuando una acusación falsa se cae, las consecuencias ya no dependen de la víctima. Este proceso queda cerrado, finalizó. Tu expediente queda limpio. Salí de la sala y caminé hasta mi escritorio. Nadie aplaudió. Nadie se levantó a felicitarme. Tampoco lo esperaba. Pero algo había cambiado, las maradas ya no esquivaban las mías. Algunas personas bajaban la cabeza. Otras simplemente volvían a saludar. Laura no volvió a la oficina esa semana. Ni la siguiente. Un rumor empezó a circular, esta vez sin protección ni cuidado. No sobre mí, sino sobre ella. Que había exagerado. Que había cambiado versiones. Que no era la primera vez que hacía algo así. Nada oficial, nada que yo alimentara. Yo me mantuve al margen. 2 semanas después, Recursos Humanos envió un comunicado interno. No mencionaba nombres, pero hablaba de la importancia de la responsabilidad en denuncias y de las consecuencias de falsear información en procesos sensibles. Ese mismo día, Laura fue desvinculada de la empresa. No sentí satisfacción.
Sentí cierre. Lo que sí sentí fue una claridad brutal sobre algo que antes no veía. Durante semanas, la gente dudó de mí sin pruebas, y ahora, esas mismas personas no querían hablar del tema. Aprendí que la reputación no se destruye solo con mentiras, sino con silencios cómodos. Emocionalmente, no me recuperé de inmediato. Durante meses seguí midiendo palabras, analizando gestos, anticipando ataques que ya no existían. La depresión no se va cuando se demuestra la verdad, se va cuando el cuerpo vuelve a confiar en el entorno. Eso tardó. Pero algo sí cambió de forma definitiva. Dejé de intentar agradar. Puse límites claros, profesionales, fríos, efectivos. No volví a trabajar a solas sin testigos. No volví a asumir que la buena fe es suficiente. No por paranoia, sino por experiencia. Tiempo después, supe que Laura había intentado presentar la misma historia en otro entorno laboral. No llegó lejos. Las versiones no coincidían. Las referencias no la respaldaron. El patrón habló por ella. Nunca la confronté. Nunca le pedí explicaciones. Nunca busqué que se disculpara, porque entendí algo fundamental. Cuando alguien miente creyendo que nadie lo va a cuestionar, la peor venganza es no necesitar vengarse. La verdad no gritó, no humilló, no expuso públicamente, simplemente cerró la puerta. Y yo seguí adelante, sin cargar con una historia que nunca fue mía.